que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos. Dios te bendiga, mi hermano. Estamos nuevamente en tu programa Tu Respuestas. Estamos contentos esta noche porque nada es imposible para Dios. La fortaleza, el poder y esa bendición viene del Señor para motivarte y levantarte y que tú seas de bendición. Quiero decirte que con esas manos que el Señor hizo los cielos y la tierra, con esas manos el Señor quiere abrazarte esta noche, con esas manos el Señor quiere bendecirte. Estamos contentos. Hoy tenemos a alguien bien conocido personalmente, nuestro hermano Roberto Carlos Paredes, hermano en Cristo Jesús y hermano también en sangre. Bienvenido, hermano Roberto, al programa Tu Respuesta. Gracias, Pastor Joel. Gracias por invitarnos esta noche a estar acá en tu programa Tu Respuesta. Sabemos que Dios es un Dios que responde. Amén. Y así que esperamos pues que esta noche Dios pueda responder a muchas de las inquietudes, peticiones que a lo mejor tú en casa estás ahí y bueno, la vamos a pasar bien, Pastor Joel. Amén. Usted que nos ve en su casa, por favor, siéntese. Amén. Esta noche el Señor quiere fortalecer su corazón, quiere fortalecer su espíritu y por favor también contáctenos, llámenos al canal, ponga su petición. Quiero contarle que muchos hermanos llaman al canal y el Señor les oye. Y así también muchos hermanos llaman para decir, hermano, el Señor nos ha bendecido. Pues hoy estamos con nuestro hermano Roberto Carlos Paredes. Es una bendición tenerle. Pues hermano Roberto, cuéntenos un poco de su vida, cómo fue su infancia, hermano, y cómo usted conoció al Señor Jesucristo. Bueno, Pastor Joel, verdaderamente es una bendición poder estar en nuestro país, digo nuestro país porque Amén. Yo nací acá en El Salvador, crecí en la zona de Soyapango y en 1989 emigré para los Estados Unidos. En aquel tiempo, se acuerda, el tiempo donde todavía estaba la guerra civil, el conflicto. Amén. Y había bastante gente que pues, salía, ¿no? Emigraba por causa de la situación en el país. Así que en 1989 emigré para los Estados Unidos y como dicen, con un sueño, ¿no? Con un sueño. Con un sueño americano, un sueño de una mejor vida. Y bueno, estamos acá muy contentos y pienso que hay gente en casa que nos está mirando y quizá a lo mejor ha pensado, ¿no? La idea de quizás irse a otro país para un mejor futuro y que es común, es normal, ¿no? Así que ya tengo casi ya los 30 años de residir allá en Estados Unidos y bueno, Dios ha hecho cosas grandes. Antes de usted irse para los Estados Unidos, en el año 89, previo a esos años, usted conoció al Señor, escuchó del Señor, tuvo el contacto con alguna iglesia o alguna actividad cristiana antes de usted emigrar a otro país, ¿escuchó del Señor? Bueno, como les repito, yo crecí en lo que es la ciudad de Soyapango, una ciudad muy hermosa. Todos saludamos a todos los hermanos, familiares, quizás amigos que nos están mirando allá en Soyapango. Queremos decirles que Dios tiene una respuesta para usted esta noche. Amén. Y bueno, sí, prácticamente crecí en Soyapango con mis abuelos, junto con mi hermano. Y ahí lo podemos decir, nuestra creencia, ¿verdad? El catolicismo y todo eso. En aquellos tiempos era bien poco lo que es la iglesia cristiana evangélica, que lo podemos decir. Y sí, habían cierta simpatización en cuanto a verle el estilo de vida de los hermanos. Y bueno, pero en aquel tiempo en realidad no quería nada de Dios, por decir así. Creciendo en un hogar donde usted sabe, como cualquier hogar, mi padre en muy temprana edad, a los 9 años que yo tenía, mi padre muere a causa del alcoholismo. Y bueno, como en todo hogar, la carencia, la falta de un padre hace que uno empiece a crecer de una manera
con ese espacio de esa Con esa figura libertad paterna, ¿verdad? Entonces, eso le da muchas cosas que uno empieza a crear y hace falta ese consejo, ese abrazo de ese padre, y eso muchas veces lo lleva a uno a tomar decisiones no correctas, amistades no buenas, y bueno, empecé a la edad de 12 años tomando, ¿verdad? Prácticamente... ¿A los 12 años? A los 12 años, sí. Prácticamente el único ejemplo que pues había tenido es ver a mi padre morir a través del alcohol, mi abuelo, mis tíos, o sea, una vida de alcohol, ¿no? O sea, a los 12 años empecé a tomar y la falta de un padre, vivíamos con mis abuelos, mi mamá, ella pues trabajaba y era bien difícil, ¿no? Con mi hermano, entonces, y eso fue creciendo, ese vacío que había dentro de mí se fue agrandando, al momento donde pues ya a la edad de 15, 16 años, o sea, era una persona que tomaba, ¿no? Entonces, fue una juventud bastante dura, ¿no? Bastante difícil. Pero siempre se mantuvo usted como una persona normal, digo en este aspecto. Hay jóvenes que cuando conocen los vicios se van de casa, ya no estudian. ¿Usted siguió estudiando, hermano? Sí, fíjate que sí, Pastor Joel. Yo prácticamente, gracias a Dios, me pude graduar del Instituto Miguel de Cervantes. Saqué mi bachillerato en Administración de Empresas, Contaduría en aquel tiempo. No sé si todavía hoy existe esa opción de bachillerato. Y lo logré sacar a pesar, pues, como un joven cualquiera, con sus luchas, inquietudes, todo eso, gracias a Dios. Lo logré sacar, me gradué y logré en un tiempo ejercer la profesión, pero como les repito, era algo donde cuando me hablaban de Dios, cosas así, no estaba quizás en aquella simpatía de querer acercarme a Dios. Sí. Tú que nos estás viendo en casa, quiero decirte que no hay nada imposible para Dios. Quizás tú eres un joven que has buscado las drogas para encontrar felicidad, o para llenar ese vacío. Quizás tus padres han muerto, quizás tus padres se han dejado, y tú hoy estás viendo este programa, hoy estás viendo este testimonio. Quiero decirte, el Señor tiene una respuesta para ti hoy, esta noche, hoy mismo. El Señor quiere hablarte, quiere fortalecerte. Hay mucho joven hoy en día, Pastor Roberto, que sueña con el famoso sueño americano de irse, la mayoría de personas hacia Estados Unidos, y a pesar cómo se ha puesto de dura el sistema inmigratorio, no les importa, ellos quieren ir, pues es un sueño, las dificultades, la falta de oportunidad, la falta de recursos para sacar adelante a la familia, pues hay muchos jóvenes que se meten en su mente esa meta de irse. ¿Cómo fue usted? ¿Cómo agarró ese valor? ¿Qué fue que lo impulsó irse a otro país? ¿Y cómo llegó usted allá? ¿Cómo pudo llegar allá? Pues fíjese que, como les repetía, gracias a Dios logré sacar mi bachillerato, logré empezar a trabajar acá en la área de Santa Tecla, y tenía un buen trabajo. Me matriculé en la Universidad Tecnológica, como todo joven, esforzándome los fines de semana pues con los amigos, tomando y todo. Y me recuerdo esa vez que un amigo me dijo, me voy para los Estados Unidos. Y me dice, me voy. Y le dije, ¿y cómo te vas a ir? Y me dijo, no, pues tengo un tío que él es coyote, él lleva gente. Y en ese momento, Pastor Joel, me vino eso a decir, bueno, ¿qué pasaría si yo me fuera? En el país era bien incierto la cuestión que se estaba viviendo, la guerra que estábamos viviendo, todo eso, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo más grande que estaba dentro de mí era lograr ser alguien en la vida. Yo creo que todos los que estamos en casa, que nos están mirando, tenemos eso en lo adentro, ser alguien en la vida. Y eso me llevó a tomar esa decisión. Hablé con mi mamá en ese momento y le digo, mamá, me quisiera ir a los Estados Unidos. Y ella me dice, pero tenés trabajo, hijo, sacaste tu carrera, ¿qué vas a ir a hacer allá? Y le dije, no, me quiero ir. Y le dije, y ella me dijo, bueno, allá habla con alguien, con tus tíos, tu familia, y a ver si ellos te reciben.
Y inmediatamente, creo que en términos de una semana, logré hablar, hacer los contactos, prestar el dinero. Y bueno, hablé con mi amigo y en enero, el 18 de enero, 18 de enero del año de 1989, yo estaba saliendo para los Estados Unidos, como decimos, mojado, ¿no? Mojado. Vía tierra. Entonces, en busca de un mejor futuro, lograr ser alguien en la vida, con un sueño, entre comillas, americano, que después se convirtió en una gran pesadilla. Sí, sí. Cuando usted sale de El Salvador, ¿no hubo alguien que le diera una palabra, una bendición? Bueno, gracias a Dios, Pastor Joel. Porque usted llega, ¿verdad? Hoy en día muchos se van y no llegan. Correcto, sí. Bueno, gracias a Dios teníamos la bendición, tenía con mis hermanos, teníamos la bendición de tener una madre que ella ya había entregado su vida al Señor. No fue fácil para una madre quedarse sola, empezar a criar los hijos. Y ella se refugió en el Señor y ella empezó a orar por nosotros. Ella era consciente del problema que mi hermano y yo teníamos, sobre todo en la cuestión del vicio del alcohol. Y bueno, había una cobertura, había una madre orando, intercediendo por la vida de nosotros. Yo tenía 3 tías en los Estados Unidos, le hablé a las 3 y de las 3 una me respondió y me dijo, sí, yo te recibo. Y me dijo, la única condición, me dijo ella, es que yo soy cristiana. Acá no se bebe, no se fuma, acá se va a la iglesia. Entonces, Gloria para mí fue algo donde dije yo, pero yo quiero llegar y bueno, llego allá y después vamos a ver qué hacemos. Sí. O sea, yo creo que, Pastor Joel, ya Dios tenía un propósito. Tenía un propósito, amén, sí. Ya había un proceso, un propósito de Dios, ¿verdad? Y cuando usted llega allá, ¿se congregó con su tía? ¿Fue a la iglesia? Pues fíjese que, bueno, gracias a Dios, mi viaje fue como unas 2 semanas. Fue un viaje exitoso. Claro, pues, gracias a Dios. Yo ahora puedo decir esto, ¿no? Yo sé que a lo mejor quizá en casa usted va a pensar, pero cuando Dios tiene un plan, un propósito, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para que el propósito que Él tiene en nuestra vida se cumpla. Mucha gente se va, como usted dijo, a los Estados Unidos, no logran llegar, se quedan en el camino, por A o B motivo los agarran y los vuelven a regresar. El caso mío no fue así. Gracias a Dios me fui y llegué, no tuve mucho problema, logré llegar, llegué a la casa de mi tía y bueno, para mí fue un choque tremendo porque mis primos, ¿no? Ella tenía 2 hijos, ellos hablaban puro inglés. Entonces, prácticamente con la única que yo hablaba español era mi tía cuando ella llegaba en la noche, porque ella trabajaba. Y bueno, era un ambiente prácticamente tranquilo, porque no había cigarros, no había bebida alcohólica. Era un ambiente donde mi tía era soltera, ¿no? Estaba sola criando a sus 2 hijos, vivíamos en un apartamento, entonces era algo donde comencé a ir a la iglesia, pero era una iglesia donde no hablaban español. Señor. Entonces, para mí era algo donde, aunque pues yo iba a la iglesia, pero era en inglés. Sí. Entonces, ahí fue ahora sí que la primera cosa que tuve que enfrentar, ¿no? El idioma. Y me dijo mi tía, bueno, ¿sabes qué, hijo? Vas a tener que ir a la escuela, vas a tener que ir a aprender inglés, porque si no, no la vas a hacer. No vas a poder salir adelante. Y entonces me dice, pero aparte de eso, vas a tener que acercarte a Dios. Gloria a Dios. Yo no le comenté a mi tía el problema que yo tenía con el alcohol. Para mí fue duro, porque sí. Yo llego tenía 18 años, cuando yo llego, 18, 19 años. En los Estados Unidos usted no puede comprar bebida alcohólica si no tiene 21 años. Entonces, imagínate de 18 años, 19 años, 20 años, o sea, fueron años donde para mí la bebida alcohólica, que era fácil acá cuando estaba en El Salvador, sí, con los amigos, allá se complicó. Entonces, eso me empezó ahora sí que a presionar un poco, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios, Dios tenía un plan conmigo. No duré mucho en la casa de mi tía.
Duré solamente un año. Un año. Al año conseguí un trabajo en un restaurante y me salí. Me salí de la casa de mi tía. ¿Ya no se congregó? No, ya no, porque prácticamente, o sea, me fui de la casa de ella y empecé a hacer mi vida. Sí. Y allí, Pastor Joel, empezó la pesadilla. La pesadilla. Ya O sea, no se convirtió en ese gran sueño americano. O sea, porque empiezas tú a confrontarte, a ver situaciones, el lenguaje es una, el estilo de vida allá es diferente al que se vive acá. Conseguir trabajo, entonces empiezas tú a ver los obstáculos y ahí es donde tú te encuentras solo, ¿verdad? Y empiezas tú a ver de qué manera sales adelante. Entonces, como le repito, yo no tuve la presencia de un padre, la figura paterna, había un tremendo vacío en mi corazón, o sea, y empezó esas noches de soledad, de tristeza, lejos de mi país, no estaba cerca de mis hermanos, mi mamá, la familia, vivía en la casa de unos amigos, en las noches eran noches sin dormir, trabajar 8 horas, 10 horas, para pagar, pues ahora sí que el préstamo que había hecho para... Y eso empezó a provocar en mí una tremenda soledad. Yo por las noches, del trabajo. Cansancio del trabajo. Yo había noches que llegaba a mi casa y me ponía a llorar, porque estaba lejos, estaba en una tierra desconocida, algo diferente. Entonces... Y bueno, todos ahí, pues no, ya te va a pasar y todo. Al año de estar acá, yo crecí con mi abuela. Mi abuela muere. Y para mí fue un choque tremendo, ¿no? Porque, sí. O sea, dije, no, pues me voy, me desesperé tanto. Y en ese tiempo, mis amigos que ya había hecho me decían, no te vas, ya, ¿qué vas a ir a hacer? No vas a hacer nada yéndote, quédate y todo. Entonces... todo eso venía a mi vida a provocar dentro algo interno que yo al momento, o sea, no tenía idea de lo que más adelante iba a causar todo eso. Sí. Y me imagino que una vida llena de alcoholismo trae muchos problemas, ¿verdad? El alcoholismo pues acarrea tantas consecuencias duras, pero me gustaría oír, Pastor Roberto, ¿en qué momento de su vida usted conoce al Señor Jesucristo? ¿En qué momento usted conoce a aquel que le va a dar la paz, aquel que le va a llenar ese vacío, aquel que le viene a cambiar la vida? ¿En qué momento de su vida usted conoce al Señor Jesús? Bueno, pues mi mamá siempre, ella, cuando hablábamos por teléfono, en aquel tiempo no había correos electrónicos, no había texto, se mandaban cartas y mi mamá siempre me escribía, y me decía ella siempre, hijo, Dios tiene un propósito contigo, Dios te ama. Me mandaba recortes, me mandaba textos bíblicos. Cuando teníamos la oportunidad de hablar por teléfono, ella me decía, hijo, Dios te ama y todo. Entonces, siempre hubo esa palabra de parte de mi madre, la presencia de que Dios tenía algo conmigo. Pero a la vez el vicio de la droga, del alcohol, la vida que uno vive allá, o sea, te aleja, porque tú vives una vida de trabajo y esto, entonces tenía prácticamente ser una vida. Yo trabajaba en un restaurante, la vida allá, los restaurantes es una industria muy lucrativa. Logré trabajar en lo que es el bartender, o sea, ayudando al bar. Entonces, empecé a vivir una vida nocturna. Entonces, en la vida nocturna, o sea, empecé a conocer ahora sí que muchas cosas que me llevaron prácticamente a un declive, como decimos nosotros, ¿no? A tocar fondo. Tenía una amiga que ella era cristiana y bueno, ella me hablaba, me decía, Roberto, no destruyas tu vida en el alcohol, en el vicio, eres un buen muchacho, tienes un gran futuro, eres inteligente, no vale la pena que te destruyas, ¿no? Y bueno, siempre está esa palabra. Entonces, ella me invitó a un congreso de alabanza y oración. Y me recuerdo que en ese tiempo, como amigos, ¿no? Usted sabe que cuando uno conoce a alguien y quiere, pues,
ahora sí como dicen, caerle, ¿no? Ajá. Conquistarla. Ajá. Opté, ¿no? Me dice, bueno, sí, le dije, voy a ir, porque ella me compró mi boleto, porque era un congreso de 3 días, con almuerzo y todo. Entonces ella me compró el boleto y me dice, quiero que vayas, me dijo, te va a servir mucho. Entonces yo en mi pensar, yo dije, bueno, lo que voy a hacer es que voy a ir al mediodía, a la hora del almuerzo, para cuando ella me pregunte que si fui, le voy a decir que sí, le voy a decir el color de las paredes, le voy a decir todo, ¿no? Y fui, era viernes, era sábado y domingo, que eran los días más ocupados en la industria del restaurante. Sí. Y bueno, en ese momento fui y entré en la parte de atrás del templo y había una persona que estaba tocando una guitarra, ¿no? Y estaba cantando, o sea, él estaba ensayando para la participación de la tarde. Y empezó a hablar del amor de Dios, Pastor Joel. Usted no va a creer lo que me sucedió ese mismo día. Yo entro en la parte de atrás, una especie de que no fuera notorio, ¿no? Sí. Y me siento en la parte de atrás, él está dándome la espalda y él estaba afinando su guitarra y él estaba cantando. Y empieza a hablar del amor de Dios. En ese momento yo empiezo a llorar. Empiezo a llorar. Y dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué es que estoy así? Empecé a llorar como un niño. Y dije, le voy a preguntar a estas personas que me explique qué es lo que está pasando. No había nadie en el santuario, todos estaban en la parte del patio almorzando. Me acerqué a él. Sabía yo que este muchacho que estaba cantando era del Salvador. Tenía una confianza de acercarme a él porque éramos paisanos, ¿no? Entonces dije, no, pues yo ya sabía que él era. Entonces me acerco y le digo, mira, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Roberto Carlos. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Le digo, yo quiero que me expliques lo que me está pasando. Le digo, desde el momento en que te escuché cantar acerca del amor de Dios, me ha dado un nudo y no puedo dejar de llorar. Digo, explícame, o sea, ¿qué me pasa? O sea, me dice, bueno, ¿tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador? No, yo no lo quiero. Yo eso, no, estaba lejos. Para mí, lo último que yo quería hacer es ser cristiano. Entonces, me dijo, lo que pasa es que el Espíritu de Dios te está tocando. Amén. Son cosas que yo en realidad no entendía. Pero al final me sentía bien, Pastor Joel. Algo estaba pasando en mí. Sí. Así que así fue que ese día me dijo, quédate al servicio para que oremos por ti. Y bueno, ese día, Pastor Joel, me quedé, dije, yo nomás me quedo que cante y me voy, porque no era mi ambiente, sí. O sea, vivía una vida prácticamente nocturna, tomando, y me quedo entra a la sesión de la tarde y inmediatamente le entregan a él y él empieza otra vez a cantar. Inmediatamente yo estaba en la parte de atrás y empiezo a llorar. Empiezo a llorar como un niño y no me podía contener. Al grado que él no tomó mucho tiempo y él se vino directo conmigo y me dijo, estas fueron las palabras que él llegó acerca de mí y me dijo, ¿eres tú hombre? Cuando me pregunta esto, Pastor Joel, entra en mí un enojo. Dije, ¿pero qué le pasa a esta persona? ¿Cómo? ¿No se da cuenta que yo soy hombre? O sea, ¿qué le pasa? Claro que soy hombre. O sea, me levanté en una actitud de confrontar. O sea, claro que soy hombre. Porque si tú eres hombre, me dijo, tú vas a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Porque la Biblia dice que solo los valientes arrebatan Amén. El reino de los cielos y solo los valientes pueden tomar esa decisión. Se dio la vuelta y se fue. Y siguió cantando. Y yo dije, ¿y ahora qué le pasó a este? Y en el momento él hizo el llamado. Habían casi como unos 200 jóvenes en ese congreso. Y él hace el llamado y dijo, si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, pase al frente. Pastor Joel, yo no entendía, yo lo único que sentía es que dentro de mí había paz. Amén. A pesar que estaba llorando, pero me sentía bien. Gloria a Dios. No era un lloro de tristeza, de dolor, no, era un lloro que estaba llenando algo dentro de mí.
sabía que yo tenía un problema del alcohol, sabía que yo tenía un problema de droga, sabía que mi vida estaba a un borde, había noches que me quería quitar la vida. Y en ese momento empiezo a caminar al frente y no alcancé a llegar. Caigo al suelo y ya de allí fue algo donde en ese momento oraron por mí, recibí a Jesús como Señor y Salvador y me fui a mi casa. Y el Señor le dio una buena respuesta. El Esa Señor fue le respuesta de su vida. Yo creo, Pastor Joel, que aquí hubieron dos respuestas. Creo que la primera respuesta fue la respuesta que mi madre recibe. Gloria a Dios. De tanto año de oración e intercesión. Porque acuérdese que Dios es un Dios que responde. Amén. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Gloria al Señor. Qué bendición. Estamos escuchando el testimonio de nuestro hermano Roberto Carlos Paredes. Tú que estás en casa, Dios quiere darte también a ti una buena respuesta. Dios quiere bendecirte. Vamos a seguir después de estos comerciales y no te muevas donde estás, porque seguimos escuchando un testimonio de poder, porque no hay nada imposible para Dios. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cura día tras día. Que se abran los cielos. Gloria al Señor. Estamos en tu programa, Tu Respuesta, porque no hay nada imposible para el Señor. Tú que estás en casa, escucha este testimonio, pon también tus peticiones. Vamos a estar orando, creyendo que el Señor hoy te fortalece. Hoy el Señor te da una respuesta. Estamos con el pastor Roberto Carlos Paredes, hermano en Cristo Jesús y hermano también en sangre, que nos está visitando hoy a la familia acá en El Salvador. Estamos contentos de tener un hermano que también sirve al Señor. Hermano Roberto, usted conoce al Señor en ese congreso. Usted adicto a la droga, al alcoholismo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede después de ese culto? ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué pasó después de eso? Bueno, ese día experimenté, como podemos decir, ¿verdad?, un nuevo nacimiento. El problema era de que yo vivía una vida, tenía un trabajo, vivía una vida nocturna. O sea, mi trabajo era un ambiente donde el alcohol y todo. Entonces empezó la lucha en la cual empezó eso, ¿no? Y continué tomando, o sea, regresé. Entonces, ¿qué pasó? O sea, llegó un momento donde continué tomando y el domingo iba a la iglesia. Porque cuando estaba en la iglesia sentía esa paz, sentía eso. Pero el ambiente en que estaba, era bastante difícil romper eso. En una de esas, en ese tiempo, no pasó ni un mes, cuando soy despedido del restaurante donde yo estaba trabajando. Se acerca mi jefe y me dice, ya no va a haber trabajo, este restaurante lo van a vender y te estoy dando un cheque por los años que trabajaste y bueno, ya no va a haber trabajo. En ese momento yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Entonces abro el cheque y era una buena cantidad de dinero. Entonces dije, bueno, he trabajado años y todo, y o sea, estaba ahí, ¿no? Y dije, bueno, con este dinero ahora sí que voy a aprovechar una buena vacación. Y empecé, Pastor Joel, ahora sí que a tomar y a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. Al punto donde, o sea, ya no había cómo llenar ese vacío. Ahora, yo quiero que entienda usted algo. Dios ya me había tocado. O sea, yo ya había sentido algo de parte de Dios. Era una lucha espiritual, era un conflicto que teníamos. En esa semana, soy despedido y esa semana empiezo yo ahora sí que a tomar de una manera sin medida. Llego un momento, yo viví en ese tiempo, estaba rentando un cuartito donde era una imprenta y
llegué a un momento donde dije, me voy a quitar la vida porque ya no puedo, o sea, no tengo pero ni cara de darle a Dios, porque digo yo, todavía sigo con el vicio. Entonces, cuando uno toma alcohol y todo, uno sigue, claro. Entonces, esa noche, me recuerdo bien, fue un día sábado, yo estaba durmiendo en mi cuarto, era una imprenta de un tío y él tenía guillotinas. Y yo dije, esta es la noche, yo me corto las venas y aquí esto se acaba porque yo ya no puedo en mi fuerza. O sea, y estaba así, ¿no? En el momento no tenía para levantar la cara y decirle a Dios, ayúdame, porque me sentía, el pecado estaba ahí, ¿no? Y le digo, bueno, me pongo la guillotina para cortarme las venas y quedar allí. Y en ese momento que yo estoy así, me postro así, ¿no? Para poner las manos sobre la guillotina, siento en mi espalda como unas gotas. Gloria yo sé que quizá a lo mejor alguien que esté en casa dirá, pero ¿qué es eso? Dios es un Dios sobrenatural. O sea, Él va a hacer lo que tenga que hacer. Hizo los cielos y la tierra. Claro, o sea, Pablo estaba encarcelado, la iglesia oró, o sea, cosas pasan. Entonces, en el momento, yo digo, ¿pero qué está pasando? Ya el efecto de tanto alcohol, o sea, ya me está trastornando. Entonces, me acerco a la ventana y la abro. Y me vuelvo a sentar y me vuelvo a poner la guillotina ahora sí que para cortarme. O sea, ese era su plan. Y cuando me siento las gotas calientes empiezan a ser heladas. En el momento me recuerdo ese día que experimenté eso cuando yo fui al Congreso. Y empiezo a llorar. Y le digo a Dios en ese momento, por favor ayúdame, porque estoy a punto de quitarme la vida, porque ya no puedo con el alcohol, ya no puedo con la droga. Sé que eres un Dios bueno. Y dije estas palabras, si verdaderamente eres un Dios que liberta, como lo dicen los que predican y todo eso, ayúdame con este vicio. Entonces le dije, hazme que yo me duerma y cuando yo me levante el día de mañana, yo no tenga deseo de volver a tomar. Si tú haces eso conmigo, o sea, te entrego mi vida totalmente. Pastor Joel, en menos de 5 minutos yo estaba dormido. Aleluya. Tenía la costumbre que cada vez que me levantaba tenía ya lista mi botella para continuar a beber. Yo me despierto el día domingo y lo primero que hice, a querer alcanzar la botella, cuando la agarro, la empiezo a destapar y el olor del alcohol me hace prácticamente, pero que, o sea, un rechazo. Y en ese momento dije yo, Dios me visitó anoche. Aleluya. Dios me visitó anoche. Ya el deseo de tomar aquello ya no estaba allí. Y empiezo a ver el lugar y dije, ¿quién vive aquí? Y dije, ¿pero por qué yo vivo acá? Inmediatamente dije yo, Dios ha hecho algo en mi vida. Ahora venía lo más difícil, lo que se llama acá la goma, el tiempo de la cruda, ¿no? Inmediatamente le llamo a un hermano que cuando yo iba a la iglesia y en mi carro tenía un six-pack de cervezas. Cuando salía el culto seguía, porque acuérdate que había un vicio. Sí. O sea, lo que ahora podemos decir que había una maldición generacional. Yo había visto morir a mi papá, mi abuelo, mis tíos, en esa lucha del alcohol. O sea, había una maldición sobre mi vida, que solamente el poder de Dios lo podía romper. Ese día yo le dije, le hablé a ese hermano y le dije, por favor ven por mí, porque ahorita yo voy a entrar en una etapa donde me voy a desesperar y no quiero regresar. Y si algo me pasa, que me pase en la iglesia. Y así fue, Pastor Joel, prácticamente fue como experimenté el poder sobrenatural de Dios, que me hizo libre. Voy a cumplir prácticamente casi 28 años de que entregué mi vida a Cristo y nunca en mi vida hasta el día de hoy volví a levantar el alcohol. Como que ya se había perdido la victoria, como que ya usted había perdido nuevamente, pero el Señor tenía un propósito, el Señor llegó y lo tocó y lo liberó. Esta noche hay mucha gente que está pensando, volví a caer, volví a tomar, regresé otra vez al vicio. Pero quiere decirte que el Señor nunca, escúchalo bien, ha perdido una batalla. Cuando el Señor pone la mira, cuando el Señor pone sus ojos en alguien y dice lo voy a salvar, Él es experto en salvar.
Quiero decirte, quizás hoy tú estás diciendo, volví a caer. Quiero decirte que el Señor te abraza esta noche con esos brazos de amor, con esos brazos que Él hizo el arco iris, con esos brazos que Él hizo el mar, los cielos y la tierra, con esos mismos brazos hoy Él te abraza y te hace libre por la sangre del Cordero y te hace libre en el nombre de Jesús. Recibe tu liberación, recibe tu respuesta hoy, mi hermano. Levántate, ten fe, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor está sobre ti en ese lugar. Qué bendición, hermano Roberto, cómo llega el Señor a su vida, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios de milagros. Así es, ¿verdad? Sí. La referencia es que Él hizo los cielos y la tierra. Qué referencia más poderosa, ¿verdad? Hacer el arco iris. Qué referencia más grande hacer al ser humano. Él puede hacer cualquier cosa por salvarte. Hermano Roberto, ¿y hoy en día usted qué hace? ¿Cómo le sirve al Señor? Bueno, después de esa experiencia que tuve, ya empecé a congregarme regularmente y quería ser útil, ¿verdad? En la iglesia, y comencé a congregarme más frecuentemente y empecé a ayudar en el área del audio, ¿no? Del sonido, y de esa manera como que había un compromiso, ¿no? De ir a la iglesia. Y empecé así, de esa manera, empecé a ayudar a la iglesia. La iglesia estaba dirigida por el apóstol David La Quintana, y empecé a trabajar, a ayudar. Duré 5 años haciendo eso, y en ese tiempo la iglesia entró en un crecimiento tremendo. El apóstol David tiene un ministerio evangelístico a las naciones, un hombre de visión. Y habían proyectos de radio, televisión, o sea, eso era algo que iba para adelante, ¿no? Y en ese momento, yo sirviendo, comprometido al Señor, el pastor me dice, hermano Roberto, vemos su dedicación, vemos su pasión, veo que usted ama a Dios, queremos que usted venga a ser parte del equipo, del staff, ¿no? Como decimos nosotros, de la iglesia, para que usted nos ayude y adelante. Y bueno, pasé 5 años quizás, poder decir, como miembro. Luego vine a ser parte del staff, del equipo. Ahora, en ese tiempo logramos desarrollar proyectos de radio, televisión. Estuvimos en Telemundo por muchos años. Fui parte de ese mover. Pero en todo eso, Dios tenía un llamado sobre mi vida. O sea, había un llamado de pastor. Y ese fue ese tiempo donde, aparte de la parte técnica que crecí, trabajamos, a la misma vez la parte espiritual de estudiar la palabra de Dios, de prepararme, lo llevé a la mano, al grado de que logré graduarme del Instituto Bíblico, y bueno, prácticamente llegué a ese momento. Y gracias a Dios hoy en día estoy cumpliendo prácticamente 15 años de ejercer el pastorado asociado en el Ministerio de Visión Mundial Ministries con el apóstol David La Quintana, allí en la ciudad de Redwood City, que estamos a 20 minutos del Gran San Francisco. Sí. Y gracias a Dios, Pastor Joel, creo que lo que fue un día una pesadilla se convirtió en el sueño de Dios. Amén. Ya no es un sueño americano, no, sino que el sueño de Dios. El sueño de Dios. Amén. Que es usarnos a nosotros, usar nuestra vida. Y yo creo que usted que está allá en la casa, como decía Pastor Joel, quizás a lo mejor usted ha caído y usted dice, ya Dios no me va a oír. No, Dios es un Dios de respuesta. Amén. Y creemos esta noche que hay mucha gente que nos está mirando, que está en esa condición. Y yo te quiero decir en el nombre de Jesús, que Dios es un Dios de respuesta. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Amén. Y esta noche Dios ha permitido que estemos compartiendo este testimonio para la honra y la gloria del Señor. Amén. Pero en realidad esto es para ti que tú estás en casa. Madre que tú estás ahí, no dejes de interceder, de orar y sobre todo creerle a Dios. Mi madre me dijo estas palabras, Pastor Joel. Me dijo, yo te tengo que ver un día predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y muchas veces yo le dije a ella, yo me las tomo y a usted le pegan. Y le dije, eso es imposible. Y me dice, yo te tengo que ver. ¿Y sabe qué fue con lo que ella me desafiaba? Me decía, tú no vas a venir aquí a hacerlo. Yo voy a ir allá y allá te voy a ver predicar el Evangelio. Usted sabe lo difícil que es obtener visa y todo. Dios hizo la obra.
Gloria a Dios. Dios le respondió a esa madre que le creyó a Dios, y en los años de 1900, en el año 2000, yo me caso, conozco a mi esposa Teresa. Mi madre, Dios le concede ir a los Estados Unidos, y sí, ella me ve predicando el Evangelio en los Estados Unidos. Gloria al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Tú que has puesto esa petición esta noche, quiero decirte, así como el Señor le oyó a una madre, así como el Señor nos ha oído a todos, quiero decirte, el Señor está escuchando, está viendo la petición que tú has hecho. Vamos a escuchar algunas de las peticiones que han hecho nuestros hermanos al llamar al canal. Buenas noches a todos. Leemos las peticiones que en este tiempo hemos recibido. Le recordamos que el número para que usted pueda dejarnos su petición es el 2130-8387, y también puede escribirnos vía WhatsApp al 7098-5500. La hermana Berta pide por liberación de deudas, por sanidad de la vista, también pide por sanidad de sinusitis, dolor de cabeza e hígado de nuestra hermana Mercedes. Asimismo, la hermana Ada Mejía da testimonio de que ha sido liberada totalmente de las deudas y le da la gloria al Señor. La hermana Celia pide por trabajo para sus 2 hijos. Hermana Angelita pide por sanidad por sus oídos, para que sea el Señor restaurando ambos oídos. Hermana Ana Gloria pide por la oportunidad laboral para sus hijos. También pide por sanidad del hermano Mario Gutiérrez. Asimismo, la hermana Cristina Ramos pide por protección para sus hijas y por la salud de su nieto Oscar. Nuestra hermana Yesenia Majano pide a Dios por su esposo para que vuelva a los pies de Cristo. La pareja de esposos Lobato da acción de gracias por su nueva casa y piden por sanidad total para su bebé. Asimismo, el hermano Henry pide por protección para su familia, y la hermana Marta también pide por salud para su hijo. Hermano Samuel Maldonado pide oración para que Dios renueve sus fuerzas. También una pareja de esposos pide por un bebé para que el Señor pueda concederles la bendición de concebir uno. También pedimos por el proceso de nuestro hermano Walter para que salga de la mejor manera posible. También pedimos por provisión económica para una empresa y que Dios bendiga hasta que sobre y abunde. Asimismo, también pedimos por la sanidad de diabetes en nuestra hermana Modesta, y también pedimos por el nacimiento del bebé Medrano Aguilar para que nazca con bien y su mamá también salga en victoria durante todo este proceso. Y estas son las peticiones de ahora. Recuerde que usted puede enviarnos su petición al 7098-5500 o llamarnos directamente a nuestra línea al 2130-8387. Gloria al Señor. El Señor ha escuchado, el Señor ha visto su fe. Y no dudo que hay muchos que han estado llamando y quizás la llamada no pudo entrar. Y siempre digo esto, tal vez no había señal en su celular, pero ahora es una buena oportunidad para que nos unamos en oración, y usted, cuando el Señor le responda, vaya a los suyos y cuénteles las grandes cosas que el Señor está haciendo. Pastor Roberto, vamos a orar por estas peticiones en esta hora. Nos acercamos y oramos para que sea el Señor que se glorifique de una manera muy especial. Aquí están las oraciones, no las podemos leer todas nosotros, pero vamos a poner las manos. Pastor, si puede comenzar usted ahora. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, te bendecimos por la preciosa presencia de tu Espíritu Santo que está en este momento, en este lugar, en este estudio. Pedimos, Señor, que a través de esa señal, de esas cámaras, Señor, tú extiendas tu mano, Señor, y que tú respondas, porque tú eres un Dios que responde al clamor, a la petición de tu pueblo, de tus hijos. Y presentamos estas peticiones. Dice que podemos venir al trono de la gracia donde alcanzamos el divino socorro. Te pedimos la ayuda, te pedimos el divino socorro en esta hora, creyendo por la fe, Señor, que tú vas a responder, tú vas a hacer obras para testimonio tuyo, porque tú eres un Dios
milagroso, que todavía sigues haciendo milagros, sanidades. Entregamos, Señor, cada petición en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Creemos, Señor, que tú vas a glorificarte. Hermano, que tú estás en casa, quiero decirte, si tú te atreves a creer hoy mismo el Señor te va a dar una respuesta. Esto es de valientes, como te dijeron esa noche. Si eres hombre, tienes que aceptar a Jesús. Si tú eres valiente, tienes que creer que el Señor va a responderte esta noche. Hermano Roberto, ya para terminar, hoy sirviendo al Señor, usted iba tras un sueño americano. No lo logró. Hubieron dificultades. Viene a Cristo, el Señor lo libera. Gloria a Dios, casado hoy, con hijos. ¿Cuál es el sueño suyo ahora que sirve al Señor? ¿Cuál es su sueño? Servirle al Señor. ¿Y cómo servirle al Señor? Y una pregunta, ¿cree usted que a través de los medios de comunicación podemos llevar la bendición a los pueblos? Claro que sí, yo soy una persona que cree 100% en los medios de comunicación. Prácticamente todo mi ministerio ha sido envuelto en los medios de comunicación, la radio, la televisión, sobre todo hoy las redes sociales, en la cual podemos usarlas de una manera sabia, correcta, y poder llevar el mensaje de salvación. Algo importante que quiero terminar con esto, Pastor Joel, le comenté que la carencia de la figura paterna en mi vida causó mucho vacío, muchas inquietudes. Dios es un Dios Padre. Amén. Y si algo Jesús vino a traernos acá a la tierra, no vino a traer una religión, vino a traer una relación de un padre como hijos. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, y a todos los que le recibieron, Amén, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. El padre que yo perdí a los 9 años, el padre biológico, que por muchos años no tuve esa presencia, cuando recibo a Cristo como Señor y Salvador, vine a convertirme en un hijo de Dios. Ahora Dios es mi Padre Celestial, Amén, como también lo es para ti que tú estás en casa. A lo mejor quizás tu papá no ha sido el mejor padre, porque acuérdense que nosotros como padres fallamos. sí. Amén. Pero hay un Padre que es el Padre Celestial, que está con los brazos abiertos y te está esperando. Así como hubo un hijo pródigo que se fue de la casa, pero regresó y el Padre lo estaba esperando, así Dios te está esperando esta noche, con los brazos abiertos. Y creemos en esta hora que tú vas a experimentar ese amor, esa misericordia, esa gracia de Padre, de parte del Dios. Porque el Dios que tenemos no es un Dios de historia, Pastor Joel. Amén. Es un Dios que está vivo y Él está ahí, porque Él es un Dios omnipresente. Él está acá y está ahí donde tú estás. Solamente atrévete a creerle en esta noche y recíbele. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haberme permitido estar delante de esta pantalla, ya sea en la televisión, en mi celular, en la computadora. Este es un tiempo que estaba en tu agenda. Y yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mi vida y que derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Yo en esta noche te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Y te pido que tú llenes mi vida con tu Espíritu Santo. Si usted ha hecho esa confesión, llámenos, ahí está el número en la pantalla, escríbanos, diga yo recibí a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Y te puedo decir con certeza que tú has nacido de nuevo. Amén. Y el Padre Celestial se va a empezar a revelar como se ha revelado estos años a mí. Ahora ya no tengo ese vacío, Pastor Joel. Bendito Dios. Tengo un Padre que me acompaña donde quiera que yo voy. Gloria al Señor. Gracias, Pastor Roberto, por estar acá con nosotros en tu programa Tu Respuesta. Que el Señor le bendiga. Gracias, Pastor Joel. Y que el Señor bendiga pues sus vacaciones y a la vez en esas visitas que hará a un par de iglesias. Y queremos decirte, tú que nos miras en casa, el Señor te ha hablado esta noche, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere darte una respuesta. Y el Señor sigue vigente, el Señor sigue con poder y sigue con mucho amor para ti. Así que mi hermano, te invitamos a que busques al Señor para que el Señor te siga bendiciendo y sobre todo esta noche Él te dé una respuesta. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Que se abran los cielos, que se
se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día, que se abran los cielos.